vamos a informar hoy, como quedamos, sobre salud y en particular sobre las vacunas contra el COVID o para la protección ante el COVID. Ese es el propósito de la reunión del día de hoy. Vamos a escuchar primero al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, luego Marcelo Ebrard, posteriormente quienes representan a las empresas que están trabajando en los procesos de investigación para contar con la vacuna. Y al final vamos a pedirle al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que nos informe sobre la cuestión económica administrativa con el propósito de contar con la vacuna desde los primeros días de que se sepa, se certifique su eficacia, que no nos quedemos rezagados frente a otros países, que México sea de los primeros en contar con la vacuna. Por eso estamos haciendo este acuerdo, este convenio, que vamos a informar a todos los mexicanos el día de hoy. Entonces vamos a dar la palabra al doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un gusto nuevamente estar aquí en un día de martes de la salud. Y les recuerdo que la pandemia derivada de la acción del SARS-CoV-2, que ha afectado a más de 37 millones de seres humanos, aún sigue siendo enigmática. No hay tratamiento específico. No se puede eliminar el virus. Las reinfecciones son inevitables y cíclicas. Sin embargo, la población, y en una forma inédita en la historia de la humanidad, la población ha volteado a ver a los científicos y les preguntan: ¿cuándo estará lista la vacuna? ¿Cuánto durará la protección? ¿Qué tipo de respuesta inmune se logrará? ¿Contaremos con anticuerpos que bloquean la respuesta de la acción del virus o células que las destruyen, células citotóxicas? ¿Será la vacuna segura? Y muchas otras incógnitas. De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica. Son 10 los candidatos que están en la fase 3, donde ya se requiere su acción, su prueba y la contribución de seres humanos sanos y con las condiciones de salud que conocemos nosotros que priorizan la atención, el uso de la vacuna. Están las basadas en el virus SARS-CoV-2, que es inactivo y se produce a través de esto la vacuna. Como ejemplo de empresas como Sinovac, Sinopharma. Las que utilizan vectores, y esto es una técnica más utilizada con más certeza, pero no la única, de tener a través de vectores de adenovirus, como es el caso de las empresas AstraZeneca, CanSino, Gamaleya y Janssen. Las que trabajan tan solo con el RNA mensajero, que lo ejemplifican Moderna y Pfizer, y la de una subunidad proteica novedosa de Novavax. Pues bien, unir la demanda con otros países a través de un mecanismo conjunto aumenta enormemente en estos tiempos de urgencia la probabilidad de éxito de cada país y el éxito mundial de la erradicación de una enfermedad que no reconoce fronteras. Por ello, el pasado 18 de septiembre formalizamos nuestro interés de participar en el mecanismo COVAX de la ONU para adquirir la vacuna con las mejores garantías de calidad, efectividad y sobre todo seguridad que ofrezcan a nuestra población. Hemos conversado con representantes de varios países y hoy formalizamos los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Nuestro objetivo inicial, se los recuerdo, es garantizar su acceso oportuno y equitativo. Hemos decidido que las primeras dosis en llegar serán destinadas a las y los trabajadores de salud junto con los grupos vulnerables y por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeros secretarios, subsecretaria y subsecretario, representantes de las empresas que el día de hoy nos acompañan, me permito comentar con ustedes, en primer término, que como ya lo hemos manejado en varias reuniones con los medios, en la cumbre del G20, de manera muy temprana, el presidente López Obrador promovió el acceso universal a vacunas, medicamentos y equipos médicos contra el COVID-19, acceso universal. Decía el presidente López Obrador, va a ser una de las competencias científicas más importantes de nuestra era y es probable que las vacunas estén muy avanzadas antes de que termine el año, por eso es importante convenir que haya un acceso universal. Desde luego hubo voces que decían que no era posible, que probablemente la vacuna no estaría o que eran demasiados buenos deseos. El caso es que aquel planteamiento se presentó a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, en la Resolución Mexicana 74/274, en el mes de abril, apenas semanas después de la cumbre del G20, y fue respaldada por el 93% de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, con lo cual es la resolución mexicana más apoyada en la historia. Debemos estar orgullosos de que México ha contribuido, en voz de su presidente, a que hoy tengamos un mecanismo multilateral, denominado COVAX, en el que participan más de 100 países. Mecanismo que nos va a permitir, tanto a México como a los demás países que menciono, acceder hasta el 20% de las vacunas para su población, las que se van a necesitar. Se convirtió en una realidad entre marzo y esta fecha. Ya decía el doctor Alcocer, que ha estado muy cerca de todo este proceso y a quien agradezco su dedicación y respaldo para que esta iniciativa tuviera éxito, que esta iniciativa incluye muy diversas vacunas. Simplemente para pasar revista muy rápido,
El portafolio de proyectos de vacunas del mecanismo que nos ocupa, ya a esta fecha son 18 vacunas. No sé si me lo pueden poner. Sí. Y en esas 18 vacunas está Inovio, Moderna, CureVac, Merck, AstraZeneca, la Universidad de Hong Kong, Novavax, Clover Biopharma, la Universidad de Queensland. Ahora se han agregado otras candidatas de Corea del Sur, de China, de India, de Estados Unidos, de la Gran Bretaña. Total, 18 proyectos de los cuales, o a los cuales tendrá acceso México, porque como aquí ya se dijo, se ha firmado ya con la diligente y eficaz actuación del secretario de Hacienda, a quien mucho agradecemos sus esfuerzos y guía, y que hoy suspendió una reunión con el Banco Mundial para acompañarnos. Muchas gracias. Se pudo llegar a firmar con COVAX y cubrir el pago correspondiente para 25 millones de mexicanas y mexicanos. De todas las acciones o actividades que me ha tocado participar en mi vida pública, esta es de la que me siento más orgulloso de mi país y de mi presidente. Informo también que en los últimos meses se estableció comunicación, contacto y se logró una iniciativa junto con Argentina y Laboratorios de Argentina, AstraZeneca, aquí presente su representante Silvia Varela. Gracias, Silvia, por todo tu apoyo, para que los países de América Latina tuviésemos acceso a una de las vacunas punteras, encabezada, representada por AstraZeneca Oxford. Y el día de hoy, lo que vamos a atestiguar es la firma que le garantiza a México el acceso a 77.4 millones de dosis, que en un periodo de marzo y hasta agosto serán entregadas a nuestro país. Es una muy buena noticia, porque de un compromiso general se tiene ahora ya un acuerdo específico, con tiempos, obligaciones contractuales. Evidentemente, esas vacunas se cubrirán, se liquidarán cuando arriben a México, pero por ahora lo que se ha dado es un anticipo para que México tenga garantizado ese acceso. Debo decir que hemos recibido, especialmente la representante de AstraZeneca en México, no solo diría yo la buena fe, sino el compromiso y el interés de que México esté en tiempo y forma participando. Bueno, AstraZeneca. También establecimos comunicación y hemos venido trabajando con la guía del doctor Alcocer, el subsecretario Hugo López-Gatell y su equipo, con Pfizer, aquí presente su representante también, para que entre diciembre de este año y el del año entrante, México tenga acceso a 15.5 millones de dosis y hasta 34.4 millones de dosis, dependiendo de lo que el sector salud convenga que sea lo mejor. Ha sido una larga negociación, pero lo importante es que se tiene entonces también este compromiso establecido. Como ustedes saben, la vacuna que propone Pfizer está en fase 3 y se estima que muy pronto se tendrán los resultados para presentarse a la COFEPRIS. Igualmente, vamos el día de hoy, señor secretario de Salud, a firmar el compromiso con una empresa de China, CanSino Bio. Vamos a estar en contacto con su CEO en China en un momento más. Porque el doctor Alcocer desde un principio nos dijo, esa es una vacuna que nos interesa, que se haga la fase 3 en México y que tengamos acceso. Y efectivamente está en fase 3, México va a participar en esa fase 3 a partir ya de los próximos días. Es una sola dosis, no son dos, y ahí se ha hecho un compromiso, o se hará el día de hoy con la firma, correspondiente de 35 millones de dosis. Es una sola dosis por persona, a entregarse entre diciembre de este año y diciembre del año entrante. Con esto que les acabo de referir, si sumamos COVAX, más cada una de las tres que acabo de referir, AstraZeneca, Pfizer y CanSino, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. Porque el señor presidente de la República ha insistido en que debe estar preparado nuestro país para una cobertura universal. Concluyo diciéndoles que hay también fruto de esta estrategia que nos ha ocupado y ha ocupado la Presidencia de la República y por tanto a la Secretaría que me honro dirigir, así como la Secretaría de Salud. Hay varias fases 3 ya previstas para llevarse a cabo en México y que solamente número: Janssen de Estados Unidos, Sputnik 5 de Rusia, CanSino, que ya dije que se va a hacer fase 3 en México, Novavax, CureVac de Alemania, Sanofi Pasteur de Francia y Reitera de Italia. Son los que nos han confirmado que harán fases 3 en México, ya a cargo de la Secretaría de Salud y de las instancias regulatorias. En síntesis, a partir de hoy México está en la misma condición que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países del mundo. Tenemos ya asegurados los cupos necesarios y en las semanas siguientes, subsecuentes, habrá otras fases 3 porque la Secretaría de Salud tiene que ver cuáles de esas que acabo de enumerar, son 7, pueden ser útiles para México en los próximos meses. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente Manuel López Obrador, señor canciller, señor secretario de Salud, subsecretario López-Gatell, subsecretaria Marta, secretario Arturo Rivera de Hacienda. Un placer y un honor estar nuevamente con todos ustedes hoy acá compartiendo las buenas noticias que los secretarios acaban de compartir con ustedes. Son sin duda alguna buenas noticias para la población mexicana y yo muy honrada de estar aquí en representación de AstraZeneca, una compañía biofarmacéutica global enfocada en investigación y desarrollo que cree firmemente en lo que la ciencia puede hacer, que cuenta con los pipelines más robustos de toda la industria y que ha presentado y que ha estado presente acá en México por más de 60 años, brindando empleo a más de 1.100 mexicanos que trabajan en operaciones comerciales, en operaciones de manufactura y de desarrollo de soluciones tecnológicas para México y el mundo. Somos una compañía que cuenta entre sus valores fundamentales el seguir la ciencia, poner a los pacientes primero y hacer lo correcto para la sociedad.
por lo que desde el principio de esta pandemia nos hemos puesto a disposición para apoyar la respuesta global a esta emergencia de salud pública. Tenemos la fortuna de contar con algunos de los mejores científicos del mundo, de estar asociados con instituciones académicas de prestigio mundial y de tener operaciones con alcance global. Todas estas cualidades las hemos puesto al servicio de la lucha contra la pandemia del COVID-19, que no conoce fronteras y ha ocasionado pérdidas humanas, económicas y sociales alrededor del mundo. Nuestra respuesta al COVID-19 se ha basado en 4 pilares fundamentales: proveer ayuda humanitaria de emergencia, asegurar la continuidad y seguridad de tratamiento para nuestros pacientes con enfermedades crónicas, particularmente quienes tienen problemas de riesgo de complicaciones por el virus, con enfermedades crónicas, mantener la continuidad de suministro de nuestras medicinas y contribuir a través de la investigación y desarrollo de nuestros productos para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Parte de esta respuesta ha sido precisamente el desarrollo de una vacuna potencial a través de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Oxford que permite combinar la experiencia de clase mundial de vacunas de esta universidad con las capacidades globales de desarrollo, manufactura y distribución de AstraZeneca. Esta vacuna, que utiliza una tecnología ya probada, ha demostrado en más de 1.000 participantes en un estudio clínico de fase 1-2, producir una respuesta inmune significativa en más del 90% de los voluntarios que recibieron una dosis y en el 100% de los que recibieron una segunda aplicación, ello con un perfil de seguridad adecuado. Actualmente se están realizando estudios clínicos de fase 2-3 a nivel global y esperamos tener resultados preliminares hacia finales de este año, dependiendo de las tasas de infección en las comunidades de estudio. Adicionalmente, recientemente, nuestra candidata a vacuna fue la primera en ser aceptada por la Agencia Europea de Medicamentos para un proceso de revisión continua, según el cual estaremos brindando información preclínica y clínica a las autoridades regulatorias a medida que éstas vayan siendo disponibles. La revisión continua es una herramienta utilizada durante una emergencia sanitaria para acelerar el proceso regulatorio de una vacuna o de un tratamiento prometedor, siempre manteniendo los más estrictos estándares regulatorios. Este proceso ha sido aprobado por otras autoridades regulatorias de referencia, también como Canadá, así como las agencias de Brasil y de Argentina en Latinoamérica. Y nos complace también el estar trabajando con COFEPRIS para iniciar este proceso acá en México. Como lo demuestra el acuerdo con la Universidad de Oxford, en AstraZeneca creemos firmemente en el poder de las alianzas estratégicas que aprovechan ventajas complementarias de diferentes socios. La disposición a formar estas alianzas no es nueva para nosotros ni única durante esta pandemia, pero creemos que abrirse a las colaboraciones es más importante hoy que nunca para hacer una contribución de impacto ante una emergencia de salud pública de esta magnitud. Para AstraZeneca no es suficiente lograr una vacuna segura y eficaz, es igualmente importante comprometerse decididamente a buscar el acceso más amplio y equitativo. Es por ello que nos hemos comprometido a proveer esta potencial vacuna sin ganancia alguna mientras dure la pandemia. También por ello no hemos dudado en asociarnos con organizaciones multilaterales, como hablaba el canciller anteriormente, tales como ACT, el acelerador de herramientas contra el COVID, siendo la primera compañía que comprometió millones de dosis al mecanismo COVAX. Y paralelamente con gobiernos y con socios alrededor del mundo para iniciar procesos de transferencia de tecnología, de producción y así poder asegurar un suministro amplio y oportuno para diferentes regiones del mundo en caso de que los estudios clínicos sean exitosos. Precisamente, tuve el gusto de acompañarlos aquí hace unas semanas para agradecer al gobierno de México su apoyo a uno de estos acuerdos que celebramos con la Fundación Carlos Slim y Laboratorios Liomont. Ellos dos, junto con un laboratorio argentino, ambas organizaciones mexicanas, son parte crítica de la cadena de suministro dedicada específicamente para México y para Latinoamérica. El hecho de que México tenga una participación tan prominente en nuestra cadena de suministro latinoamericana hace especialmente importante este momento para AstraZeneca México. Si el programa de desarrollo clínico es exitoso, el acuerdo de hoy hace posible que más de 700 millones de dosis que serán producidas por mexicanos se queden acá en México. Para nosotros será un orgullo poner a disposición estas vacunas sin obtener ganancia alguna a partir del primer semestre y, dichosamente, esperamos que a partir del primer trimestre del 2021 para beneficio de la población de este país. Quiero agradecer profundamente al Gobierno de México por la invitación a este evento hoy, pero sobre todo por su acción decidida de priorizar un ambicioso plan de vacunación amplio contra el COVID-19 para la población mexicana. Nos sentimos verdaderamente honrados de que hayan seleccionado nuestra vacuna candidata para apoyar este enorme esfuerzo. En resumen, una vacuna que se ha desarrollado con una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, que ha sido puesta a disposición de organismos multilaterales y gobiernos sin obtener ganancia alguna durante la pandemia, que ofrece condiciones logísticas óptimas para el Programa Nacional de Vacunación y que será producida orgullosamente en México para México. En fin, una vacuna que ha sido desarrollada para atender una emergencia de salud pública global y no una oportunidad comercial. De nuestra parte, continuaremos siguiendo la ciencia y trabajando incansablemente en el desarrollo de esta y otras alternativas para el tratamiento y prevención de la enfermedad causada por este virus. Estamos convencidos de que superaremos esta emergencia de salud pública trabajando juntos, trabajando unidos. El anuncio de hoy, sin duda, nos da esperanza de que un futuro mejor está más cerca. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días, señor presidente, secretarios, subsecretarios, señoras y señores presentes y medios de comunicación. Buenos días. En nombre de Constanza Lozada, presidenta de Pfizer México, quien por causas de fuerza mayor no puede estar presente el día de hoy y les extiende por ello una disculpa, así como mis colaboradores de Pfizer en el país, me llena de orgullo estar aquí para acompañar al Gobierno de México en este anuncio tan importante. La investigación sin precedentes de estos últimos meses para desarrollar en alianza con BioNTech una vacuna candidata para COVID-19, denominada en los estudios clínicos BNT162, ha representado para Pfizer uno de los retos más cruciales en sus 170 años de historia y sus casi 7 décadas de presencia en México. Esta vacuna candidata de Pfizer está basada en una tecnología innovadora llamada ARN mensajero. En el laboratorio se ha logrado una copia de la secuencia genética del virus que tiene la información para producir la proteína que éste produce para generar infección. Esta molécula alcanza la célula humana y utiliza la maquinaria normal del organismo para producir muchas copias de esta proteína viral, que en este caso, al no tener el virus, no produce infección, pero es capaz de estimular una poderosa respuesta inmune que será capaz de proteger contra la enfermedad. Permítanme explicar el desarrollo de la vacuna de Pfizer para COVID-19 y la fase donde nos encontramos después de superar las fases 1 y 2 de investigación. Entramos el 27 de julio a la fase 3, donde Pfizer amplió el número de participantes a 44,000 personas. Esto nos permitió la inclusión de nuevas poblaciones, ampliando la representatividad de distintas nacionalidades y grupos étnicos, incluyendo un componente importante de Latinoamérica. Al hacerlo, podremos comprender mejor la seguridad y eficacia de nuestra vacuna. En los estudios realizados en animales en las fases 1 y 2 y en personas sanas, se mostró que la vacuna, usada en 2 dosis, es capaz de producir una fuerte respuesta inmunológica y además se tolera bien y es segura. El estudio de fase 3, actualmente en marcha, espera demostrar que la vacuna protege efectivamente contra el COVID-19. Pfizer ha destinado recursos propios, no ha solicitado financiamientos a ningún tipo de gobierno y ha reunido a un grupo talentoso de expertos científicos alrededor del mundo dedicado exclusivamente a acelerar el descubrimiento y desarrollo de esta vacuna para tener un producto confiable y eficaz en tiempo récord. Pfizer cuenta con una experiencia de más de 130 años en la investigación, desarrollo y manufactura global de vacunas. Y en México, más de 25 millones de niños han sido vacunados en los últimos 10 años para prevenir enfermedades como el neumococo y la meningitis, con un legado impecable de seguridad, eficacia y entrega del producto en condiciones óptimas para su aplicación. Estamos seguros de que esta experiencia ha sido fundamental para permitir esta colaboración con el gobierno y nos complace compartir que una vez concluido el estudio fase 3, estaremos escribiendo una nueva página en la historia de la salud de México y de la humanidad. México tiene un lugar especial para Pfizer al ser uno de los principales países emergentes y ser muy prometedor, ¿no? por el grupo de gente joven que hay y pujante. Proveemos a México con más de 1,700 empleos, tenemos una planta en Toluca con un volumen de producción de 48 millones de unidades, gran parte de las cuales se quedan en México y otra parte se va a exportaciones a América Latina. Además, en esta planta de producción hacemos el acondicionamiento de la vacuna con la cual se protege a los bebés de México. El día de hoy, tal como lo ha señalado el presidente de la República, Pfizer se ha comprometido con el gobierno mexicano en garantizar el acceso hasta 34,4 millones de vacunas candidatas y al menos 15,5 millones de dosis. De acuerdo con los tiempos estimados, nuestra aspiración es poder comenzar con la entrega de vacunas en México tan pronto como sea posible posterior a la aprobación regulatoria de FDA y COFEPRIS. Hoy más que nunca, todos hemos entendido que sin salud no hay desarrollo, no hay planes, no hay trabajo, ni bienestar ni felicidad. Bajo esta premisa, en Pfizer hemos dedicado todas las décadas de nuestra experiencia al estudio de las enfermedades y el desarrollo de la ciencia para descubrir terapias revolucionarias que curan y mejoren la calidad de vida de los pacientes. Esto nos ha permitido ser reconocidos como una de las principales compañías farmacéuticas de innovación en el mundo y en congruencia con nuestro propósito de crear innovaciones que cambien la vida de los pacientes, este inicio de año en Pfizer vimos que no había avance más significativo que encontrar una vacuna contra el COVID-19. Nuestra meta ha sido muy clara, crear una vacuna segura, efectiva y accesible. En Pfizer estamos convencidos de que este acuerdo ayudará a México a tener una de las respuestas más oportunas contra un repunte del virus y a contribuir a proteger la salud de los mexicanos para facilitar la reactivación económica. Señor presidente de la República, autoridades que esta mañana nos acompañan, para poder superar esta pandemia se requiere sin duda del esfuerzo conjunto de sociedad, gobierno y sector privado. Agradecemos su preocupación por encontrar soluciones viables a la situación de la pandemia global y en Pfizer les reiteramos nuestro compromiso con la salud del pueblo de México. Cierro con un lema que en Pfizer nos han mantenido en pie en esta batalla y es que estamos seguros que al final la ciencia ganará. Muchas gracias. Gracias, presidente. Un placer. Gracias. Bueno, vamos a establecer, muchas gracias. Vamos a establecer ahora comunicación hasta Beijing con el CEO de CanSino Biologics, Mr. Xu Fengyu. Mr. Xu Fengyu, I would like to express the gratitude of the government and people of Mexico. And it's your turn. Xu quisiera agradecerle. Por favor, indíquenme cuando ya pueda hablar. The floor is yours, sir. Ya puede hablar. Hello. Mr. Xu Fengyu, we listen to you. You can speak right now. Ya lo estamos escuchando. Buenos días a mis colegas en México. Me llamo Xu Fengyu, soy cofundador y CEO de CanSino
Saludo al señor presidente de la República Mexicana, el señor Andrés Manuel López Obrador, y todo mi respeto a quienes están trabajando por el área de la salud y por no dejar a nadie atrás, especialmente en un momento tan difícil. En CanSino Bio, actualmente estamos desarrollando una de las vacunas más avanzadas contra COVID-19. Nuestra vacuna N5N-COVID es producto de años de investigación y trabajo arduo para usar la tecnología basada en vectores. A partir de esta tecnología, con mucho éxito hemos desarrollado una vacuna que ya se ha utilizado en miles de personas para evitar el virus del ébola. Esta misma tecnología se ha empleado para desarrollar los ensayos clínicos de fase 1 en Canadá. Vale la pena mencionar que CanSino Bio fue la primera empresa que patentó una vacuna que ya se ha aplicado a decenas de millares de ciudadanos, incluyendo los miembros del ejército chino. Finalmente, CanSino es una de las pocas empresas farmacéuticas que ya ha publicado datos clínicos y datos técnicos, y los hemos publicado en revistas médicas con revisión de pares. Llegarán a México desde diciembre del 2020 hasta septiembre del 2021 35 millones de vacunas de dosis única. La vacuna de CanSino y nuestros esfuerzos aunados permitirán al gobierno mexicano utilizar tecnología de punta basada en la experiencia y en los datos de seguridad a fin de reanudar nuestras vidas cotidianas. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, por su estrecho seguimiento, por priorizar la seguridad y el acceso universal al buscar esta vacuna en contra de COVID-19. Lo que es más, quisiera agradecerle a la subsecretaria Marta Delgado y al director general Jorge Landa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes han trabajado lado a lado con las agencias gubernamentales internacionales para la evaluación, aprobación y distribución de la vacuna. Su trabajo arduo y su dedicación han hecho posible que podamos firmar este acuerdo. México está a breves semanas de recibir la primera dosis de vacunas en contra del COVID-19. Finalmente, quisiera compartir con todas y todos ustedes que los resultados de los ensayos clínicos de fase 1 y 2 son altamente prometedores. Activamente estamos realizando los ensayos clínicos de fase 3 en varios países para demostrar la eficacia de la vacuna. Nuestra vacuna y sus ensayos clínicos han sido evaluados positivamente por las autoridades sanitarias y regulatorias de cada país. Por consiguiente, nos complace anunciar que además de los ensayos clínicos de fase 3 que estamos llevando a cabo en múltiples países, nos sentimos agradecidos con México por formar parte de este esfuerzo global, porque planeamos invertir más de $100 millones que incluirán a más de 30,000 ciudadanos del mundo. Por ende, señor presidente, le agradezco a usted y a su secretario de Salud, al doctor Alcocer, por habernos brindado tanto apoyo para nuestros ensayos clínicos desde México. Anhelamos trabajar con el investigador principal y con su equipo. De igual manera, anhelamos trabajar con sus autoridades sanitarias, regulatorias y con la COFEPRIS para la aprobación de la vacuna, puesto que es un privilegio sin precedentes compartir aquí, además, con AstraZeneca y con Pfizer, los otros dos grandes jugadores del mercado. CanSino Bio está complacido de contribuir con 35 millones de dosis de vacunas y ayudar en la lucha en contra del COVID-19. Le agradezco sobremanera, señor presidente, por este privilegio tan especial de servirlo a usted y al pueblo mexicano. El trabajo conjunto de México y de China en tiempos tan difíciles va a vincular nuestros lazos como hermanos. Aunar esfuerzos entre las autoridades mexicanas y CanSino Bio hará historia. Estos son los primeros pasos para una recuperación completa de la pandemia de COVID-19, que es uno de los principales desafíos que ha enfrentado a la humanidad en siglos. Muchísimas gracias. Es un gusto unir fuerzas. Le agradezco. Thank you very much, Mr. Xu Fengyu from Beijing. Our gratitude. Thank you very much and warmest regards. Thank you. Muchísimas gracias y nuestro más cálido saludo. Y ahora vamos a escuchar al señor secretario de Hacienda, no sin antes agradecer a AstraZeneca, a Pfizer, a CanSino, y si ustedes me lo permiten, agradecer muy especialmente a mi colaboradora Marta Delgado, que es la autora principal de lo que estamos viviendo el día de hoy. Arturo, por favor. Muchas gracias, presidente.
Voy a hacer referencia brevemente a cómo está en el calendario de pagos, la cantidad de vacunas y el calendario de entregas a la que hizo referencia ya el canciller. Esa nos va a llevar hacia los montos y cuál están pagando. El canciller hizo referencia a estos números. Vamos a recibir 51 millones de dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca y hasta 35 millones de CanSino. Lo que van a encontrar en la tercera columna es si en el proceso de vacunación se requiere 2 dosis o se requiere una. Como fue justo mencionado hace unos segundos, CanSino requiere una sola dosis y el resto de las 3 farmacéuticas requieren una doble aplicación de las dosis. En la última columna se encuentran el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas a través de esto para un total de hasta 116 millones de personas por 198 número de dosis. El valor total de la compra de la adquisición de estas vacunas es de 1.659 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy de 21.21 es equivalente a 35.153 millones de pesos. Como fue dado a conocer la semana pasada, hicimos el primer pago de un anticipo de 159 millones de dólares, un poco más de 6.000 millones de pesos, y vamos a hacer anticipos adicionales por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares en diciembre. El total de los anticipos pagados antes de finalizar este año van a ser 321.21 millones de dólares para un equivalente total de 6.812 millones de pesos con los recursos de este año. ¿Cómo los vamos a hacer? Bueno, entonces, una vez que se pagan los anticipos, estos son los calendarios a los que estaba haciendo referencia el canciller. Se reciben las primeras dosis, se pueden recibir las primeras dosis en diciembre y en enero. La suma de las dosis potenciales a recibir de Pfizer y de CanSino suman 2.6 millones de personas. Estos ya están normalizados. Por ejemplo, en el caso de CanSino es unidosis, en el caso de Pfizer es el doble, pero está dividido entre 2 para poner el número de personas que lo recibirían. Nosotros vamos a ir haciendo pagos contra la entrega de cada una de estas, pero probablemente lo que es interesante aquí notar es que si vemos durante el mes de diciembre se podría vacunar hasta 2.6 millones de personas, después 3.5 millones de personas adicionales entre enero y febrero y 11 millones de personas en marzo. De tal forma que hasta el primer trimestre del próximo año se estaría vacunando más o menos alrededor de 20 millones de personas. Y el monto total, que sería hasta diciembre, es el que cubriría el contrato por 1.659 millones de dólares. Todo, presidente. Bueno, pues esta es la información. Vamos ahora a proceder a firmar el convenio general para cumplir. Bueno, pues ya se concluye con esta información que consideramos muy importante porque de esta manera se protege a la población. Estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Es para toda la población de manera gratuita. Solo se van a definir en su momento las prioridades conforme se vaya contando con la vacuna. Los expertos, los responsables del sector de salud, el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell, los médicos científicos van a decidir, como lo han venido haciendo en la estrategia general, cómo se inicia la aplicación de esta vacuna, a qué grupos va a corresponder primero, pero es para todos los mexicanos. Disponemos de los recursos, alrededor de 35,000 millones de pesos para contar con la vacuna. Tenemos estos recursos disponibles porque, como lo hemos expresado en otras ocasiones, hay finanzas públicas sanas, porque hemos ahorrado mucho al no permitir la corrupción, al no permitir los lujos en el gobierno, los gastos superfluos. Esto nos ha puesto en la posibilidad, nos ha colocado en la posibilidad de contar con fondos para atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo, en este caso la salud. Eso es lo que podemos informarles a todos. Agradecer mucho a las empresas que participan en este convenio,
agradecer a Pfizer México, que es una de las empresas que participa, agradecer también a AstraZeneca México, que desde el comienzo ha venido trabajando con nosotros de manera coordinada. Agradecerle a estas dos empresas, también a las universidades, a los centros de investigación, a patrocinadores, en el caso de AstraZeneca, de la sociedad civil, y agradecer mucho a la empresa CanSino de China, que también participa. Además de CanSino de China, la ONU está haciendo lo propio y estamos también inscritos en ese plan de adquisición y de distribución de vacuna, porque surge de una propuesta nuestra de que la ONU intervenga para que se evite el lucro y el acaparamiento tanto de medicamentos como de vacunas. Entonces, estamos participando con estas empresas. Les agradecemos mucho. De manera muy especial, quiero agradecer al presidente de China por su apoyo, por su respaldo, y agradecer al mismo tiempo al presidente Donald Trump de Estados Unidos, porque este convenio con una empresa estadounidense fue también a partir de una gestión que hicimos con el gobierno de Estados Unidos. Todo para tener a tiempo la vacuna. Lo que quisiéramos es que a partir de diciembre, a más tardar el primer trimestre, ya empecemos a vacunar, primer trimestre del año próximo, y que, como lo presentó el secretario de Hacienda, se siga un calendario para proteger a la población. Muchas gracias a todas, a todos. Esta era una noticia buena que queríamos transmitir a ustedes. Cerramos nuestra disposición y abrimos para preguntas y respuestas, si les parece, sobre este tema, y luego nos vamos sobre asuntos generales, que tenemos ya una lista de 6 de ayer. Entonces, si hay alguna pregunta sobre este tema en particular, o si ya está lo suficientemente claro, pues seguimos adelante. Pues es mejor en la lista. Entonces, si quieren, nos vamos a la lista sobre la vacuna. Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Sara Pablo, del Grupo Fórmula. ¿Ya han adelantado cómo sería más o menos la aplicación una vez que llegue? Con respecto a la China, ¿estaría empezándose a vacunar a partir del propio mes de diciembre? ¿Esa sería la previsión? Sí, muchas gracias. Sí, ese es lo que he esperado. Está en ese avance, es una de las más tempranas a disposición, pero recuerdo que es válido para todas las opciones de vacunas. Tenemos que tener claramente expuesta los hechos de la fase 3, que están ellos ya en eso. Hasta que no lo tengamos y nuestro consejo ligado a las vacunas, a esta tarea tan importante, pues lo valide, además de lo que está por COFEPRIS o la instancia que ellos ya tengan probada. Eso es necesario y sí, posiblemente con ella empezaremos en diciembre o más tardar en enero. ¿Cuándo llegaría, digamos, para ser aprobada por la COFEPRIS? En cuanto termine en su fase 3, que lo estamos siguiendo como en todas las otras empresas prácticamente por semana en la evolución, la evaluación y todo esto, podemos darles exactamente si hay algún plan de llegada. Gracias, doctor. Y preguntarle también, ya decía usted que primero obviamente se vacuna pues a personal de salud, también a las personas con enfermedades crónicas, supongo adultos mayores. ¿Cuál sería el proceso? Porque tampoco es que vaya a alcanzar, digamos, para todos los enfermos crónicos o todo el personal de salud. ¿Cuál sería este procedimiento? El procedimiento, como lo está dirigiendo, precisamente es con el personal médico, que va a tener que seguir al frente y que sigue todavía en esta pandemia que no ha terminado, es precisamente protegerlos a ellos primero. Y de los grupos de vulnerables está, desde luego, contemplado el grupo de pacientes que tienen enfermedades que les han minado su función inmune. Les recuerdo, las vacunas ayudan al sistema inmune de un individuo, de un ser humano, el cual puede estar debilitado en varias formas. Una de ellas es la debilitación, entre comillas, fisiológica, que es la edad. Los mayores de 60 años empezamos a tener un cambio, no del todo negativo, sino cambios que son para precisamente poder contener, eliminar, destruir al virus. Esto, desde luego, es complejo y nos ha dado la enseñanza de estos meses de que no es tan fácil si no se actúa con medicamentos y con tratamiento y con todo lo que se conoce en el tratamiento médico. Pero a otros, como los niños, también hay que considerar, y algunas de las vacunas ya tienen en su fase 3 y desde la fase 1 o 2 la experiencia de que si hay una seguridad en niños. En las mujeres, desde luego, el espacio del embarazo requiere un trato especial y son así progresivamente las necesidades que se van a tener que consolidar, pero sin dejar al lado las enfermedades crónicas, que en nuestro país son un bastión muy importante a considerar, porque se tiene, desde luego, la función inmunológica, la respuesta del organismo ya está comprometida con las enfermedades como la diabetes, la obesidad, como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, etcétera. Y ahí tenemos que, desde luego, dar un tratamiento, una atención especial, y van a ser también consideradas dentro de las primeras. ¿Qué queda?
pues la población joven, que ahora con esta pandemia no es que se haya excluido, sino se considera que puede esperar en un segundo plano al que también se proteja. Población joven, pues que está desde luego por abajo de los 60 años u otras situaciones que se pueden ir planteando. Entonces eso se organiza y es a lo que se refirió el presidente. Nosotros, el comité que he mencionado, el grupo de asesores, van a tener participación en toda esa evaluación y a través de esa interacción de médicos, de químicos, de biólogos, de todo el personal de salud, y se va a tener que ir decidiendo quiénes y en qué lugares van a ser atendidos. Pero esto, como ya se mencionó, es universal, dando la oportunidad que todo mexicano, incluyendo el grupo joven o el grupo sano, hay esas posibilidades que lo pueden tener. Presidente, preguntarle, estos 35,000 millones dice que son de ahorros, ¿también se están considerando de los fideicomisos o ese dinero no está pensado para la vacuna? Sí, también de los fideicomisos, porque lo que nos corresponde dar de anticipo para cubrir los compromisos de este año, pues se tienen de ahorros, de lo que se dispone del presupuesto de este año. Y ya para el año próximo ya se incluye lo que se va a ahorrar también por fideicomisos. No todo lo que se manejaba en los fideicomisos se va a utilizar con este propósito, pero sí una cantidad considerable, porque había mucho derroche y mucha corrupción, opacidad le llaman, de manera elegante. Había un manejo discrecional en fideicomisos, en fondos. Entonces ese dinero no se utilizaba para ayudar al pueblo, sino era para mantener a ciertos grupos, dar hasta subsidio a grandes empresas. Es una gran injusticia. Por eso están todavía defendiendo estos privilegios, pero no podemos nosotros seguir tolerando la corrupción. No vamos nosotros a permitir la corrupción. Y pues es un proceso de limpia, de purificación de la vida pública que se ha iniciado, y por eso hay tantas resistencias. Ya vamos a demostrar de cómo se manejaban estos fideicomisos. Todavía ayer me decía el secretario de Hacienda, y yo siempre digo lo que pienso, porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron 2 días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios por $19 millones. Aquí está. Mire, y se deben casi $6 millones. Y saben que lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron 3 personas. ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para 3 personas? 1 hora y media. ¿Cuál es la empresa? Una empresa, entonces está la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia. Pero todo esto, bueno, yo me enteré ayer. ¿Pero es una empresa ligada a García Luna o...? Es una empresa ligada al señor García Luna. Entonces, hoy les damos ya toda la información. Pero hasta anoche, imagínense, ahora que vamos a evaluar los 110 fideicomisos, lo que vamos a encontrar. Ya estoy viendo que en un periódico, creo que en el Universal, se le están lanzando a la directora del CONACYT, porque saben que ella va a informar sobre estos fideicomisos. Ya la están queriendo desacreditar. Un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo López-Gatell, que lo maltrataron, que están muy molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados, ¿no?, de todo esto. Siguen queriendo que se regrese al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Pero en fin, lo de los fideicomisos, una parte, porque primero pues es reconocer lo que es justo. Si se está entregando una beca a un cineasta, a un artista, a un escritor, a un investigador, pues se le tiene que seguir entregando y de manera directa. Pero ver cuántos recursos no tienen ese propósito, sino son transferencias a grandes empresas o subsidios a grandes empresas, supuestamente en el caso de la investigación y de la tecnología, de la ciencia y de la tecnología, para apoyar el desarrollo del país. Tenemos que revisar todo eso y aquí lo vamos a exponer. Sí nos va a ayudar mucho el ahorro para liberar fondos y tener recursos para la vacuna, como ha sucedido en otros casos. Gracias, presidente. Finalmente, no sé si ahora me lo pueden responder o después. Con el tema del robo de medicamentos para el tratamiento del cáncer, ¿hay preocupación de los padres de que pueda esto generar desabasto, dada la dificultad para encontrar? ¿Esto va a ocurrir? No, porque estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niñas, niños con cáncer. Ha habido
mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Estamos hablando de intereses creados. Se les compraban a estas empresas, a 10 empresas, como 70,000 millones de pesos. Entonces vendían al doble, al triple del valor de las medicinas, no abastecían, se robaban el dinero de las medicinas. Por eso no había abasto en los centros de salud, en los hospitales, y estaban completamente articuladas al gobierno. No había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos. Entonces se tomó la decisión de comprar los medicamentos en forma transparente. Se le pidió a la ONU para que ellos sean los que compren los medicamentos en el mundo en las mejores condiciones, y ha habido una campaña fuertísima de estas empresas y han utilizado el desabasto de medicamentos que se ha dado por falta de estos productos en el mercado, lo que tiene que ver con las niñas, con los niños de cáncer, como una campaña permanente de ataques al gobierno. También muy difundida en los medios de comunicación, porque aunque parezca increíble, hasta los periódicos tenían que ver con el negocio de la venta de medicamentos. Entonces, los entiendo bien, están molestos porque ya se acabó la robadera. Entonces les digo a los padres, como lo dije ayer, a las madres de los niños con cáncer, que estamos buscando resolver en definitiva el problema, y sentimos de que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes, porque son monopolios que existen en algunos casos transnacionales. Acerca del robo de estos medicamentos ya se tiene avanzada la investigación, ya pronto vamos a tener resultados, no puedo decir más, pero no van a poder, con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país. Es que llegaron a esos extremos, a robarse el dinero de las medicinas, a adulterar las medicinas, a vender medicinas caducas, ya sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin consideraciones de respeto a las personas, haciendo a un lado el humanismo, todo por la ambición al dinero. Es una como enfermedad, hablando aquí en términos médicos. Es lo que yo recuerdo a veces que decían los españoles cuando nos invadieron. No todos, desde luego, pero había unos que se fueron allá hacia el norte, porque habían cerros, se decía la leyenda, que eran de oro, y entonces pues hasta se espantaban, se sorprendían los indígenas de tanta ambición, y la respuesta de algunos de estos ambiciosos era: es que nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Entonces es también lo que decía Hidalgo, ¿no? El único dios de los oligarcas potentados es el dinero. Es increíble, pues, que se enajenen, que lleguen a esos niveles de ambición y que no les importe la salud de la gente, el bienestar del pueblo, y todavía con el añadido de que van a misa los domingos y confiesan y comulgan para dejar en cero el marcador y volver el otro domingo a hacer lo mismo, lo propio. Es mucha hipocresía. Entonces tenemos que ir acabando con esta corrupción, y es lamentable porque utilizan esta situación tan dramática que es el que los niños no tengan medicinas para la atención al cáncer. Yo empecé a notar de que había mano negra en este asunto, como en otros, porque en una ocasión fui al aeropuerto y tenían tomada la entrada un grupo para reclamarme, para exigirme que no faltaran los medicamentos, y los vi y me di cuenta de que estaban pues muy influenciados, lo mínimo que puedo decir. Entonces, de todas formas, nosotros tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo. No podemos decir, fíjense, cómo lo vamos a resolver, porque hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos. Y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí se hacen acuerdos con empresas afuera y intervienen para que no nos cumplan con los compromisos. Nada más. Hoy tratamos este asunto de que pues es una razón de Estado y no van a poder. Vamos a resolver el problema y vamos a evadir todo este acoso. Pero es normal, porque se sienten afectados en sus intereses. Imagínense que estaba acostumbrado a robar, a medrar, y ya no se puede, pues se molesta, que no pagaba impuesto y ahora tiene que pagar, porque se sentía muy influyente, porque eran como los dueños del gobierno. El pueblo no contaba, eran ellos los que mandaban. Tiene que ver también con las facturas falsas, con la evasión fiscal, con todo, mafias. Pero bueno, afortunadamente ahí vamos, poco a poco. Ahora sí, abrimos. Sheila.
Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera Tijuana. Bueno, una pregunta sobre el tema de COVID y las vacunas. Ante el repunte de casos de COVID en Europa, lo que han llamado la segunda oleada, que mantienen alarma a aquellos países, ¿qué le han informado al presidente del Gabinete de Salud? ¿Cuál es el panorama para México ahora que está por entrar el frío y pues que ya entró oficialmente la temporada de influenza? ¿Hay probabilidades de una segunda contingencia, o sea, un segundo confinamiento como el que vivimos en marzo, para contener el contagio de los casos en caso de un rebrote? Y sobre el tema de las vacunas, pues ahorita en Sonora, en Baja California y en todos los estados del país pues estarán preguntando estas 20 millones de personas que serán vacunadas para el primer trimestre de 2021, pues cómo se van a seleccionar, o sea, cómo va a ser el criterio para vacunar en los estados a estas personas que son adultos mayores, a los médicos, si ya tienen más o menos un avance sobre esto. Esa sería la primera pregunta. Bueno, Sheila, vamos a pedirle que informe el doctor Hugo López-Gatell. No lo dejaron hablar en el Senado, aquí que hable. Nada más Gracias, presidente. Muchas gracias, secretarios, compañera subsecretaria, colegas. Sí, efectivamente, Sheila, qué bueno que hace estas dos preguntas. Sobre la primera, ¿cuál es el escenario para México? ¿Podría o no haber un rebrote, un repunte, un incremento en el número de casos de COVID-19 durante la temporada de otoño-invierno? La respuesta es sí. Esto lo hemos venido anunciando sistemáticamente desde junio, desde finales de mayo, de hecho, y hemos dicho lo siguiente. En el hemisferio norte del mundo, todos los países que estamos en el hemisferio norte, tenemos la temporada de influenza todos los años, entre octubre y marzo. Octubre, en este caso, 2020, marzo 2021. A veces se extiende incluso hasta abril de 2021 del año siguiente. Este fenómeno ocurre desde hace centenas de años, posiblemente miles de años en el mundo. Y con la influenza. Dado que COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, tiene el mismo mecanismo de transmisión que la influenza, ambos se transmiten por la vía respiratoria, dado que ambos tienen como característica principal la inflamación de las vías respiratorias, desde la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y el tejido pulmonar, y dado que ambos tienen los mismos grupos de riesgo de complicaciones, personas mayores de 65 años, personas que tienen enfermedades crónicas, es muy previsible que pudiera presentarse con la temporada de influenza también un repunte de los casos de COVID-19. Hasta el momento esto no se ha presentado en México, tenemos ya 11 semanas, esta es la semana número 11, en la que tenemos una tendencia a la baja en la intensidad de la epidemia, medida por más de 7 indicadores, que son precisamente los que están formando parte del semáforo de riesgo COVID. Tenemos 26 entidades federativas que reducen ya su transmisión. Entonces, hasta el momento, en México se presenta una reducción en la epidemia de COVID-19. Pero en cualquier momento podría surgir un cambio en esta tendencia y que empecemos a tener más y más casos de COVID-19, al tiempo que, es totalmente seguro, vamos a tener más y más casos de influenza. Las preparaciones que hemos tenido incluyen que vamos a mantener la capacidad hospitalaria que establecimos para la respuesta a COVID. Desde abril, como lo hemos informado, multiplicamos más de 4 veces la capacidad instalada en las camas con ventilador, las camas destinadas a personas críticamente enfermas. Por sí misma, la influenza representa todos los años un reto para el Sistema Nacional de Salud. Por sí misma, la influenza causa 30,000 defunciones todos los años, en México nada más. En el mundo causa muchísimas más. Entonces, solamente la influenza merece la atención. Iniciamos, como se conoce, desde el 1 de octubre, la campaña de vacunación anual contra la influenza estacional. Empieza en octubre y este año, a diferencia de todos los demás años, desde 2007, cuando existe el programa público de vacunación contra influenza, tenemos como meta completar la meta ampliada ahora de más de 36 millones de personas vacunadas al final de 2020. Esa es la previsión. Respecto a la vacuna COVID, es la noticia principal que anunciamos hoy. Estamos gustosos de haber logrado esta meta, esta instrucción que nos dio el presidente. Estamos muy agradecidos con el secretario de Relaciones Exteriores, con la subsecretaria Marta Delgado, con todo el equipo de Relaciones Exteriores y el equipo de salud, que hemos logrado tener un trabajo muy integrado, muy bien coordinado. Exploramos, como ya lo señaló el canciller y el doctor Alcocer, las distintas oportunidades de acceso y hemos buscado tenerla lo más pronto posible. Con estos acuerdos que hoy se firmaron, se concreta esa posibilidad. Esto está acompañado de un trabajo técnico de identificación de prioridades. Como se ha dicho, lo dijo el presidente, el Gobierno de México garantiza la cobertura universal de la vacunación contra COVID, de la vacuna contra COVID. Todas las mexicanas y mexicanos tienen este derecho, porque es parte del derecho de la protección de la salud con el que estamos comprometidos y está consagrado en la Constitución y las leyes. El aspecto técnico de cómo se va a definir quién debe ponerse la vacuna en cierto momento depende de muchos elementos de información que no están disponibles en el mundo entero hasta este momento. En el mundo entero. Quiero ser muy enfático, en el mundo entero. La Organización Mundial de la Salud tiene un grupo asesor estratégico de inmunizaciones. Con mucho orgullo lo preside un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, y participan también en el grupo específico para la vacuna COVID otra mexicana, la doctora Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, que estos meses ha estado trabajando directamente con nosotros. Y en ese grupo asesor se están delineando las recomendaciones generales para los países sobre los criterios técnicos, los criterios científicos para establecer la priorización de acuerdo a
los perfiles de riesgo de las personas, los contribuyentes a la transmisión de la enfermedad, es decir, hay personas que no necesariamente tienen por sí mismos el mayor riesgo de complicaciones, pero pueden jugar un papel clave en la epidemiología de COVID-19 y por lo tanto su vacunación puede ser prioritaria por el interés público para disminuir las probabilidades de transmisión. Y finalmente un aspecto muy importante que es el perfil de eficacia, que en su momento se convertirá en el perfil de efectividad, esto es, el impacto que puede tener en su uso en condiciones reales, que dependerá de los resultados de los estudios de la fase 3 de la investigación clínica, a los que aludía el doctor Alcocer hace unos minutos. En este momento no se conocen públicamente los resultados de estudios fase 3 de ninguna de las compañías que tienen los proyectos punteros de desarrollo de las vacunas. Doctor, solo para precisar el tema del confinamiento, o sea, ¿podría haber un nuevo confinamiento y podría ocurrir en México en caso de un rebrote algo similar a los países europeos? Bueno, allá llegó primero el COVID que aquí, pudiera estarse pensando que a lo mejor es cuestión de un mes, 2 meses, no sé qué es lo que ustedes están Esperamos que no, ojalá que no sea necesario en la medida que no haya un rebrote o que si llega a haber un rebrote, este se dé de manera parcial, de manera fragmentada, en algunas entidades y en otras no. Lo deseable es que no ocurra ninguna, pero si ocurriera, pensaríamos primero en esquemas localizados, regionalizados. En esencia, el uso del semáforo de riesgo COVID, que empezó a funcionar desde el 1 de junio, es precisamente eso. Es un mecanismo para estimar el riesgo que presentan las personas de tener infección por el virus SARS-CoV-2, el riesgo de que haya propagaciones locales o regionales de la epidemia y la orientación a las autoridades sanitarias estatales, es decir, los gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sobre cuáles son las condiciones que se presentan y cuáles son las medidas de reducción de riesgos que se deben implantar. Entonces, ese es el esquema que ha seguido México, nos está resultando bien en la medida en que hemos podido diferenciar el riesgo de acuerdo a la evidencia científica, la evidencia técnica, y se han podido hacer intervenciones localizadas que en todo momento buscan, y esto siempre lo debemos tener presente, equilibrar la protección de dos grupos de bienes públicos. El prioritario, la salud y la vida, que de manera directa se protege en la medida en que las personas tienen menor riesgo de contagiarse si se mantienen en confinamiento. Pero del otro lado, importantísimo, el bienestar que incluye la economía. No se puede mantener el confinamiento a perpetuidad o el confinamiento no puede ser extremo al grado que cause el daño económico que de por sí la pandemia está causando en todo el mundo, pero no debe exagerarse porque esto puede causar un daño también para la salud, también para la vida misma en última instancia si entran en quiebra una gran cantidad de sistemas económicos, incluso locales. Sobre todo nos preocupa, y no dejamos de destacarlo, ayer precisamente en el Senado lo destacábamos, la visión social de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de nuestro proyecto alternativo de nación. Nos interesa no perder de vista la mitad de la población mexicana vive al día y no se le puede forzar a entrar en una condición de inanición, de escasez por medidas extremas. Muchas gracias, doctor. En un segundo tema, presidente, hasta el momento, ¿cuántos funcionarios de su gabinete le han expresado el interés de contender en las elecciones de 2021? Si nos puede adelantar nombres. Y bueno, en el caso de Sonora, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues él ya expresó su interés en lanzarse para la gubernatura, como la candidatura para la gubernatura, pues sí ya le presentó la renuncia. Y también sí, la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, sí ya le expuso usted su interés en también contender por la gubernatura de Sonora, ya que el PT anunció que la propondría. Y pues, ¿qué opina de que dos miembros pues de su gobierno estén interesados en ser candidatos a la gubernatura de Sonora por diferente partido? Y si tiene preparados ya los relevos en caso de las renuncias. Y también sobre Santiago Nieto, también se le menciona para la gubernatura, a la gubernatura de Querétaro, pero él ha dicho pues que va a depender de lo que usted decida. ¿Qué le diría y si permitiría que se fuera a la contienda electoral pues Santiago Nieto? Esa sería la pregunta. Nada más eso, Shayla. Sí. Todavía falta un tiempo. Es hasta finales de octubre. Vamos a esperarnos y yo ofrezco pues aquí informarles cuando tenga pues las renuncias de los servidores públicos. Se puso como límite finales de este mes, entonces todavía faltan más de 15 días. Vamos a esperarnos y yo les voy a contestar sobre lo que tú me estás preguntando, ¿no? Ahora todavía es muy temprano, pero te voy a contestar. Pues, mande. Sí. El secretario Durazo es muy eficiente, nos ayuda mucho como coordinador del Gabinete de Seguridad. Entonces, está dedicado a eso. Todavía falta que él decida, desde luego es libre. Lo estimamos mucho, independientemente de la amistad, porque nos ha ayudado bastante como coordinador del Gabinete de Seguridad. Pero todavía no sabemos, no nos adelantemos. Todavía no. Muy bien, pues vamos con Daniel. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores secretarios, subsecretaria, señor subsecretario. Señor presidente, vamos a retomar un poquito el tema de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, de acuerdo a lo que usted menciona, porque hubieron cosas mucho peores. Hace 11 años exactamente, la situación del país era verdaderamente terrible en México, porque para ese momento Genaro García Luna, integrante del Cártel del Pacífico y protegido de Felipe Calderón, hasta esa etapa, 2009, octubre, había traficado a Estados Unidos 49,000 kilogramos de cocaína. Evidentemente esto no lo hubiera hecho si no
hubiese tenido ese apalancamiento y como yo lo señalé aquí en diciembre, se había instalado un cártel en Palacio Nacional. Habían transcurrido para octubre de 2009 2 años 5 meses que había sido advertido de las actividades criminales de García Luna, Felipe Calderón. Y es una investigación que yo también presenté en Guerra Híbrida. Al mismo tiempo, señor presidente, 11 meses de que había caído el Learjet que transportaba al subsecretario de Gobernación. La inseguridad en México se había cuadruplicado y las ejecuciones extrajudiciales eran algo muy común en todo el país. Este es el resultado del narcoestado que debo hacer un paréntesis y un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque gracias a ese tribunal se pudo apalancar en México con la impunidad electoral el narcoestado. Había un trinomio del mal en ese tiempo y ese trinomio estaba comandado desde luego por Felipe Calderón, por García Luna y por Javier Lozano. Necesitaban lavarse la cara en este país, era inviable el país en esas circunstancias y todavía iban a continuar más tropelías, pero fue un acto planificado que el día 10 de octubre, después de un partido de fútbol, sucediera un ataque intrusivo a las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. A las 2 horas de ese ataque sucedió algo nefasto para este país, que fue la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, lo que se tradujo realmente en asesinar un proyecto histórico que significó que 44.300 personas quedaran desempleadas. Transcurriendo un año de ese fatídico acto donde trataron de lavarse la cara estos sujetos, el 10 de octubre del 2010 usted envió una carta a los trabajadores y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Resumo en 2 párrafos donde dice: amigas y amigos, a un año de la injusta y arbitraria decisión del espurio Felipe Calderón de quitarle su fuente de trabajo para continuar la privatización de la industria eléctrica nacional y seguir haciendo grandes negocios privados a costa del patrimonio de los mexicanos. Les reitero nuestro más decidido apoyo a su lucha, el cual mantendremos hasta que se logre su reinstalación y el respeto pleno a sus derechos laborales. En esta fase de su lucha, que también es nuestra, estamos convocando a los legisladores afines a nuestro movimiento a que impulsen una reforma legal que permita la creación de una nueva empresa y les restituya sus empleos y todas sus prestaciones conquistadas por su organización sindical a través de los años. Tenga presentes que de no lograrse este propósito, por no contar con la mayoría en las cámaras de diputados y senadores, será porque los legisladores del PRI y sus jefes no han tenido la voluntad de ayudarles realmente. De todas formas, quiero hacer el compromiso ante ustedes de seguir apoyándolos de manera incondicional y que de triunfar en las elecciones presidenciales de 2012, todos ustedes serán recontratados y será restablecida la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Cierro la carta, señor presidente, saltándome 2 párrafos. Les mando un fraterno saludo. Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Señor presidente, la pandemia ha empobrecido a mucha gente. México necesita la fuerza de los trabajadores en términos médicos. El único que tiene la vacuna en este país para subirle el switch a los trabajadores es usted. Quedo atento a su análisis y reflexión. Muchas gracias. Bueno, pues ya hiciste una exposición de lo primero, pues se está haciendo la investigación, como es de dominio público, en Estados Unidos, en un juzgado de Nueva York, lo de García Luna, y vamos a esperar el resultado. Acerca de lo del SME, estamos ya estableciendo comunicación con ellos. Tenemos que primero conciliarlos, buscar la forma de que se unan, porque de ser un sindicato ejemplar, el sindicato más democrático de México durante muchos años, se esmeraron los políticos neoliberales en dividirlo, ¿sí? Y rompieron el sindicato. Y hay pues varios grupos. Entonces estamos hablando con todos, vamos a buscar la forma de llegar a un acuerdo con todos y ayudarlos en sus demandas. Hay un grupo que ya constituyó una empresa que está operando una hidroeléctrica, ¿sí? En sociedad con otras empresas particulares. Hay otro grupo pues que no ha tenido ninguna opción, ninguna oportunidad y que quieren constituirse en una cooperativa para trabajar en el mantenimiento del servicio de energía eléctrica. Se está viendo también. Y estamos resolviendo lo de sus créditos hipotecarios. Ese es un compromiso que se hizo. En fin, vamos a seguir avanzando. ¿Se podrá dar una respuesta pronto, señor presidente? Sí, vamos a tener una respuesta pronto. Ayer, precisamente, que vinieron y que se manifestaron, uno de los grupos dio instrucciones a Leti Ramírez, que está aquí, para que los pusiera en comunicación con la secretaria de Energía, con Rocío Nale, que ella se va a hacer cargo de atender este asunto. Ya lo está haciendo, pero hay algunas diferencias al interior del mismo gobierno. Que se pueden arreglar finalmente, ¿no? Que se pueden arreglar, claro que sí. Gracias. Siempre y cuando se procure que haya justicia. Muy bien. Berenice.
Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Pues mi pregunta tiene que ver con pues esta labor que está haciendo la doctora Beatriz para pues gestionar todos estos documentos históricos de nuestros ancestros pues en el mundo. Y preguntarle sobre esta pues retención de que el penacho de Moctezuma se ha prestado por el gobierno de Austria para el próximo año en el marco de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia en nuestro país. Si habría esta posibilidad y bueno, pues sobre todo por pues lo que representa es un tesoro invaluable de nuestros ancestros y de nuestra cultura mexicana. Y si me permite otra pregunta. Sí. Estamos haciendo gestiones en Francia, en Italia, en el Vaticano, en Austria, en Alemania, para obtener códices, piezas históricas y arqueológicas de México que están en esos países, como en otros, porque también ha habido saqueo de obras de arte y de objetos históricos arqueológicos. No solo México ha padecido de esto, ha padecido África y otros países y regiones del mundo. Incluso hasta países europeos han sido saqueados, ¿sí?, de sus patrimonios históricos. Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo, ¿sí?, se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas. Nosotros estamos haciendo esta labor porque queremos que se exhiban el año próximo, que es un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la invasión colonial, los 200 años de nuestra independencia nacional. Entonces, queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas, y por eso el viaje, la visita de Beatriz, estuvo en Austria, en Viena. Le recomendé de que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. No se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisanos de ellos, que nació en Viena. Cuando nos invaden y imponen a Maximiliano en el Segundo Imperio, en el llamado Segundo Imperio, él habla de traer el penacho, toca el tema, pero no lo logró. Entonces le dije a Beatriz, insiste, porque es una pieza nuestra, de México, y además porque somos nosotros muy perseverantes, ¿no? Y lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos. Entonces, no sabemos todavía cuál va a ser el resultado. Ahora que regrese, ya nos va a informar. Y yo les ofrezco, pues, informarles de qué se consiguió en este recorrido, cuáles serían las piezas que podríamos exhibir, junto con otras piezas que sí se tienen en el país, pero que son poco conocidas. Y queremos que todo el pueblo de México constate la grandeza cultural de México. El año próximo va a estar dedicado a eso, porque los colonialistas han narrado la historia a su conveniencia. Siempre sucede lo mismo, ¿no? Los que conquistan o invaden tienen que justificar este acto de intromisión y de saqueo y de atrocidades, esgrimiendo una supuesta superioridad. Siempre los colonizadores, los conquistadores hablan de que vienen a civilizar, ¿sí?, que llegan a civilizar a los pueblos. Y parten de que los pueblos colonizados son pueblos atrasados, bárbaros. Esa narrativa existe todavía en muchos países sobre México, de un país, o en aquel entonces un territorio, en la época prehispánica, poblado por gente sin cultura, cuando México desde tiempo atrás de la conquista mantuvo civilizaciones extraordinarias de casi 1000 años antes de la conquista. Ya había expresiones del esplendor de la madre de las culturas, la cultura olmeca y de muchas otras culturas, con conocimientos matemáticos, astronómicos, con un gran desarrollo en la arquitectura, en la escultura, en el arte. Entonces, cuando nos invaden, cuando llegan los colonizadores, pues hablan de la barbarie y del atraso, ¿no?, de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces, lo que queremos es exaltar la grandeza de México, ¿no?, la gran fuerza cultural del país. A eso va a estar dedicado el 2021. Y mucha gente no conoce sobre lo que
significó el florecimiento de las culturas de México en la época prehispánica, y vamos a exponerlo así. También es así que por eso muchas obras de arte, muchas piezas están en el extranjero exhibidas en los mejores museos del mundo. Lo mejor que hay de Olmecas, ¿sí? No está en México, ¿sí? Está en Nueva York, en los museos de Nueva York. ¿Sí? Me refiero a lo más exquisito, a lo más fino, a lo más artístico de los Olmecas. Entonces vamos a procurar mostrar todo eso, ¿no? En el 21. Muchas gracias, presidente. Y bueno, en otro punto, bueno, pues es una solicitud de 17 familias que viven en Chetumal, Quintana Roo, que han sido despojadas de terrenos nacionales, que ya entregaron su documento aquí en Palacio Nacional para ser atendidas. Han sido acosadas por un pastor, hablando un poco de este tema de la colonización, de un pastor, Carlos de la Cruz Palma, quien, bueno, pues ha intervenido a estas familias, apoderándose de los terrenos y pues sacándolos de sus hogares. ¿En dónde? En Chetumal, Quintana Roo. Muy bien, lo vemos. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí. Atender. Felipe. Gracias. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre. Hay dos preguntas, un tema es de carácter de seguro social, no sé si pudiera atender al secretario, y otro sí directamente para usted. Usted me dice por qué tema empezamos. ¿Uno de salud? Uno es del seguro social para el secretario porque es de carácter económico, para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Sí. Bueno, empezamos ahí. Existe una seria preocupación entre los derechohabientes del sistema 40, las pensiones, modalidad 40, de la ley del IMSS de 1973. El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo presentó en la Cámara una iniciativa que pretende reformarlo y de esta manera bajar las pensiones al final de 25 a 10 salarios mínimos. Realmente esta modalidad es quizás la mejor que hay del sistema mexicano para jubilarse. Sin embargo, ya se está agotando el término y hay miles de afectados que podrían ser afectados si se reduce o se elimina. La pregunta concreta, señor secretario, es si la Secretaría de Hacienda está alentando esta iniciativa de alguna manera. ¿Cuántos son los que se encuentran en esta modalidad y qué impacto tiene o tendría la modificación? No, la Secretaría de Hacienda no está alentando esta iniciativa. Como sabes, el sistema pensionario en México tiene, digamos, dos capas muy importantes y luego hacia adentro tiene diversos sistemas. Los dos grandes sistemas son el sistema del IMSS y luego el sistema de los trabajadores que trabajan dentro del gobierno. Dentro de este está clasificado entre los que están en el ISSSTE y los que están, por ejemplo, Pemex, CFE, etcétera. Dentro de ellos tienes dos sistemas que están conviviendo entre sí, los que vienen de la ley de los 70, que es una que garantiza pensiones con beneficio definido, y los que vienen a partir de las leyes de la reforma de hace un poquito más de 20 años, que son de contribución definida. El presidente de la República, el gobierno envió una iniciativa a la cosa de unas 2 semanas. Lo que está reformando es este segundo tramo. Bajo ninguna circunstancia se está tocando el primero. Son derechos adquiridos y no pueden ser tocados. Lo que se está buscando en la reforma que sí se envió es que haya mayores contribuciones, y en específico lo que se está planteando, y es un acuerdo consensuado con el sector privado, es que el sector privado va a estar aportando mayores cantidades para aumentar, por un lado, los recursos que van a estar disponibles cuando los trabajadores alcancen la edad del retiro. Tiene asimismo algunas características adicionales que va a permitir que la generación que se quedó de transición, aquellos que se van a empezar a retirar en 2 años, el aumento del pago puede ser mayor hasta en un 50 y tantos %. Gracias. Entonces se desecha la posibilidad de modificar la modalidad 40. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa. Los legisladores, por supuesto, son libres de presentar las propuestas que ellos consideren, pero nosotros no estamos trabajando con ellos en esto. Perfecto, muchas gracias. Es buena tu pregunta para aclarar algo. Si no se van a mejorar las condiciones laborales, en este caso lo de pensiones, que sí se está haciendo un esfuerzo por mejorarlas, lo que está muy claro es que no se va a perjudicar a los trabajadores. Es decir, no va a haber ninguna reforma que implique aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, o que le quite derechos adquiridos a los trabajadores. Todo lo que se haga va a ser en la medida de nuestras posibilidades para apoyar a los trabajadores. Lo que aquí mencionó Arturo, la iniciativa que enviamos al Congreso es para que se jubilen la mayoría de los trabajadores con su salario, porque con la reforma que hicieron en 1997 se afectaba a los trabajadores y al momento de su jubilación iban a recibir, si les iba bien, la mitad de su salario. Entonces, por el apoyo de empresarios, eso hay que decirlo, van a aumentarse las cuotas que paga el sector empresarial en el Seguro Social para que al jubilarse los trabajadores tengan más ingresos. Lo que se hizo mal en la reforma de Cedillo de 97 se está corrigiendo. Y además, otra cosa que es importante es que las comisiones de las AFORES se van a cobrar con estándares internacionales, porque se cobran comisiones muy elevadas por el manejo de las pensiones. Entonces, la iniciativa que está en el Congreso es para que baje el cobro de
comisiones y esto permita que el trabajador tenga más cuando se jubile. Eso es lo único. En lo que tiene que ver con los contratos colectivos, estamos procurando también reparar los daños. Acabamos de revisar el contrato colectivo de los trabajadores del SUTERM, trabajadores electricistas, y les habían quitado cláusulas, los habían afectado el gobierno anterior, incrementándoles la edad de jubilación. Y se corrigió ya en el contrato nuevo, fue un compromiso. Lo mismo estamos haciendo con los trabajadores de Pemex, protegiéndolos de que no haya despidos, o sea, no quitándoles prestaciones. Y a los trabajadores al servicio del Estado, nada más que tengamos la vacuna, y que siga mejorando la economía, porque afortunadamente se está recuperando la economía. Tenemos el compromiso de también ver lo de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Por eso, quienes tienen esa preocupación, sí, están nerviosos. Sí, que estén tranquilos, porque no va seguramente a aprobarse ninguna iniciativa que afecte a los trabajadores. Gracias, señor presidente. En otro tema, en relación al bloqueo de las vías del ferrocarril en Estación Consuelo, en Chihuahua, una zona que usted conoce muy bien, ya tiene más de un mes, es un punto estratégico porque ahí pues se desvía el tránsito de mercancías hacia la frontera con Presidio y con El Paso, Texas. Hay una grave afectación en el sector maquilador, principalmente los sectores automotriz, aeronáutica, la industria cementera, cervecera y también agropecuaria. Hablan de pérdida de cerca de 20.000 millones de pesos, según cálculos de diversas cámaras, lo que además ha obligado a algunos paros técnicos con pago parcial a los trabajadores o de plano los han despedido. Los organismos de la iniciativa privada le han enviado cartas, publicados plegados solicitando su intervención amable para resolver este problema. Sabemos que hay un conflicto entre el gobierno del Estado y la Federación. El Estado ha fracasado en intentos y negociaciones para desalojarlos y por otra parte ha declarado que es competencia y jurisdicción federal y que la Federación tiene que resolverlo, que no es problema del Estado. Por otra parte, usted indicó que el Estado generó el problema y que el Estado tiene que resolverlo, pero también aquí hay que reconocer en este contexto la manipulación política de intereses electorales, usted lo ha anunciado muchas veces, intereses políticos también hay, inclusive intereses delincuenciales por la zona que se afecta en este conflicto, incluyendo el narcotráfico. Está muy complejo el escenario. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué deben esperar los ciudadanos ordinarios, los empresarios, que son terceros perjudicados, diríamos? ¿Qué mensaje les daría a este asunto? Que bueno, las vías tomadas les perjudica seriamente, o si de plano deben esperar que ya no hay solución. Sí, mire, esto se origina por la manipulación que se echó a andar con el propósito de no entregar el agua o de utilizar la bandera de la defensa del agua de Chihuahua con propósitos electorales. Esto lo crearon allá, es un asunto que surge de intereses creados en Chihuahua, que se permitió por parte de las autoridades locales, incluso autoridades municipales de esa región, y como tú lo mencionas, hasta con la participación de gentes que está buscando que haya violencia o está provocando para que se use la fuerza y haya violencia. Entonces, nosotros no vamos a utilizar la fuerza porque es muy curioso, ¿no? Están pidiendo que se salga la Guardia Nacional de Chihuahua, las autoridades de Chihuahua y los grupos de intereses creados. Y por el otro lado quieren que se desaloje a los que están tomando las vías con la Guardia Nacional. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Estamos procurando cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos para evitar un conflicto internacional. Y yo entiendo que pues, se les está complicando a las autoridades de Chihuahua porque es relativamente fácil iniciar un movimiento. Lo difícil es resolver y levantar el movimiento. Ahora no pueden, se les fue de las manos y nosotros pues no vamos a ir con la fuerza pública a reprimir al pueblo, eso no lo vamos a hacer. ¿Gobernación está participando en la negociación con los que están tomando las vías? No, porque ese es un asunto del Estado. Ellos alentaron eso, y de un partido, y de un candidato. Senador. Que quiere ser el gobernador. Gustavo Madero. ¿Mande? Gustavo Madero. Sí. Él se aparece ahí en todos los mítines, se pone ahí su sombrero y aparece en todos los actos. Y ellos iniciaron esto, pues ellos tienen que buscar la solución. Ni modo que nosotros utilicemos la fuerza para desalojar a la gente. Muy bien, señor presidente. Sobre el mismo punto, pero en relación al asesinato de Jessica Estrella Silva, no sé si usted tenga información sobre cómo van las investigaciones. Usted afirmó que se iba a hacer justicia ante este lamentable evento y si ya se judicializó el caso. Ya tardaron mucho en la Fiscalía también Estatal de Chihuahua. Ellos afirman que ya entregaron el expediente y la carpeta. Hace muy poco a la Fiscalía General y desde luego hay que hacer justicia, pero estuvieron ahí también utilizando este lamentable caso con propósitos politiqueros. Vamos a pedir información y te contestamos. Gracias, presidente. Sobre esta situación. Muy bien, vamos con Lisbeth. Gracias. Buen día para todas y todos. Presidente, saber si este fin de semana va a viajar al estado de Tabasco para visitar las zonas afectadas por el huracán y de paso visitar la refinería de Dos Bocas. Sí, voy a estar en
el aeropuerto Felipe Ángeles, vamos a supervisar el viernes y luego nos vamos a trasladar al Istmo de Tehuantepec, también a hacer una supervisión del programa de rehabilitación y de mejoras por las afectaciones del sismo. Vamos a estar allá en Tehuantepec y luego vamos a pasar también a una comunidad de Oaxaca para evaluar el programa Sembrando Vida y vamos a inaugurar la ampliación del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y el domingo vamos a la presa Peñita, que tiene que ver con inundaciones, para decidir sobre un plan que evite que se suelte el agua, ¿sí?, como ha venido sucediendo, y se inunde la parte baja de Tabasco. Y luego vamos a estar también evaluando la refinería de Dos Bocas. O sea, sí voy viernes, sábado y domingo a la gira sureste. Presidente, y comentarle que acá fuera del Palacio ya llevan 29 días un grupo de maestros solicitando que los reinstalen en su trabajo. Bueno, de no ver resultados, el día de mañana van a empezar con una huelga de hambre. Su opinión en el No hay necesidad de eso, o sea, porque estamos atendiéndolos. Constantemente nos reunimos con los integrantes de la CENTE, del CENTE, se están reparando todos los daños que se ocasionaron con la imposición de la llamada o mal llamada reforma educativa. Se están reinstalando a los maestros despedidos, se les están reconociendo sus derechos, en fin. Es un proceso también de impartición de justicia por los daños que se cometieron. En el neoliberalismo hubieron muchos afectados, muchos damnificados, ¿sí?, con la política neoliberal. Entonces estamos atendiéndolos y Leticia Ramírez está en esto. Y en otro tema, saber a las personas en situación de calle si también se les está considerando para recibir la vacuna y en esta temporada de fríos, ¿de qué manera se está atendiendo a esta población? Sí, a todos, es, repito, universal. Y primero a la población vulnerable, a los más necesitados. ¿Sí? Pero eso lo van a decidir los médicos, los especialistas. Ya lo dijimos desde el principio y nos ha funcionado, de que los políticos no somos todólogos, sábelo todo, o sabiondos, ¿no? Sí, la política es un noble oficio, ¿sí?, importantísimo la política, ¿sí?, pero pues tiene que ver con la conducción de la vida pública, de lograr la tranquilidad, la paz, el bienestar, la felicidad del pueblo. Pero cuando se trata de una pandemia, pues para eso los científicos, los expertos, y ellos nos han ayudado mucho en todo esto. Por eso estamos enfrentando esta pandemia tan terrible, tan dañina. Todavía, aunque han disminuido los fallecidos por la pandemia, todavía amigos entrañables, ¿no?, familiares, conocidos, ¿sí?, han perdido la vida. Causa mucho dolor todo esto. Por eso siempre nuestro agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, a los que están ahí. Claro, ahora tenemos una ocupación hospitalaria pues del 25%, ¿no? Tenemos el 75% de disponibilidad, ¿sí? Al principio esa era nuestra preocupación, que no pudiésemos atender a los enfermos, que nos rebasara la pandemia. Afortunadamente eso no fue así. Y ahora lo que estamos haciendo es buscando que los hospitales que tienen mejores especialistas, más equipos, sean los que se ocupen de atender enfermos de COVID. Ahora que ya tenemos menos demanda, que la atención se mejore mucho más para salvar vidas. Entonces estamos en eso. Muy bien. Te propongo, Carlos, que te quedes para mañana. Bueno, mañana. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.